Muchas personas consideran la muerte no como el final, sino como el inicio de algo mucho más significativo. Este pensamiento era muy común en alguien como el Padre Pío, quien vivió una vida que parecía un viaje hacia el cielo justo antes de su fallecimiento. Algo increíble sucedió en ese periodo que dejó a todos a su alrededor sin palabras. En 1968, la salud del Padre Pío estaba deteriorada, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Era un hombre comprometido, que no quería abandonar su labor. A pesar de su grave enfermedad, continuaba atendiendo confesiones, y frecuentemente afirmaba que no deseaba irse sin haber completado la obra de su vida, sus oraciones y su servicio. Vivir constantemente con la mente en el más allá y afrontar cada día como si fuera el último era su manera de vivir. Nunca se sabía si habría un nuevo día, por lo que cada noche, al despedirse de sus hermanos capuchinos, les pedía que rezaran por él al Señor. No le temía a la muerte, aunque la sentía como una sombra que siempre estaba lista para llevárselo. Si te ha gustado lo que estás leyendo y deseas ver más historias como esta, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos ayudas a seguir contando más historias como esta. Unos meses antes de su fallecimiento, pidió que colocaran una imagen de San José junto a su celda. Cada día se detenía a contemplarla en silencio. Poco después, supimos que había pedido a San José una muerte tranquila. Durante esas semanas, una extraña calma envolvió el monasterio. Muchas personas comentaban que un misterioso silencio reinaba en los pasillos, en las habitaciones e incluso en las áreas comunes. El Padre Pío intensificó sus oraciones a medida que se acercaban sus últimos días. Desde las plegarias que recitaba de niño en Pietrelcina hasta el solemne Padre Nuestro que rezó en su celda en sus últimas horas, la oración fue su constante compañera en los momentos buenos y malos. Toda su vida fue una oración continua, una conversación ininterrumpida con Dios. El Padre Pío siempre tuvo conciencia de que su tiempo en la tierra era limitado y que avanzaba hacia el cielo, aguardando con anhelo el día en que estaría nuevamente con Dios para siempre. En una ocasión escribió al Padre Agostino expresándole que estaba cansado de vivir en la tierra, describiendo su vida aquí como una amarga tortura y confesando su temor de perder a Jesús. Poco antes de morir, se dirigió a sus superiores y les pidió humildemente que rezaran por él, marcando su último acto de devoción en vida. Su historia no representa solo el final de un viaje, sino también un recordatorio de cómo la fe puede transformar tu vida y proporcionarte una esperanza eterna. Cuando el tiempo del Padre Pío en la tierra estaba llegando a su fin, pasó sus últimos momentos inmerso en una profunda presencia espiritual. La noche antes de morir, renovó sus votos franciscanos. A pesar de su grave enfermedad, murmuraba Jesús, María, mientras sostenía su rosario, demostrando la fortaleza de su fe. Cerca de la medianoche, algo muy interesante ocurrió. El Padre Pío, conocido por sus experiencias místicas, de repente tuvo visiones que nadie más podía ver. En un susurro dijo: «Veo a dos madres». Esto podría ser una referencia a la Virgen María y a su propia madre, también llamada María. Esta falta de claridad envolvió sus últimas horas, creando un ambiente de misterio. En su último día, los estigmas que le causaban tanto sufrimiento espiritual comenzaron a desvanecerse. Las personas cercanas a él observaron cómo las costras se desprendían de sus manos, lo que significaba que el milagro estaba llegando a su fin. Después de su muerte, los médicos no encontraron señales de los estigmas. Su piel estaba suave y sana, lo que les hizo creer que Dios le había ayudado. La habitación, que durante mucho tiempo había estado asociada con el Padre Pío, se enfrió. El funeral del Padre Pío fue un evento de gran magnitud, lo que refleja el profundo impacto que tuvo en la vida de las personas. Alrededor de 100.000 personas asistieron para despedirlo, y flores fueron lanzadas desde helicópteros sobre la multitud. Su última morada, una cripta de granito bajo el altar de la iglesia, sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes desean aprender de un hombre cuya vida fue un canal de la gracia divina. A menudo decía: «Puedo ayudaros más desde el cielo que en la tierra», y cumplió su promesa, ya que sus seguidores continúan guiándose por sus enseñanzas. Su misión sigue viva incluso después de su muerte. El Padre Pío celebró una misa en San Giovanni Rotondo que estuvo impregnada de una profunda energía espiritual. No se trataba de una misa ordinaria,
sino de una misa de acción de gracias por la red mundial de grupos de oración que recientemente había sido reconocida por el Santo Oficio de Roma. El Padre Pío estaba muy satisfecho, sabiendo que todo su esfuerzo por establecer estos grupos había dado frutos y que ahora operaban con éxito en todo el mundo. Al retirarse del altar, se sintió débil y estuvo a punto de caer, pero sus hermanos capuchinos lo sostuvieron rápidamente, evitando la caída. Frente a tantos rostros, la voz temblorosa y quebrada del Padre Pío era su único lazo con sus seguidores, a quienes llamaba cariñosamente «Hijos míos, hijos míos». Más tarde, esa misma tarde, el Padre Pío se acercó a una ventana del monasterio para bendecir a las personas en la plaza de abajo, a pesar de estar gravemente enfermo. Con la ayuda de 2 hermanos, su presencia en la ventana demostró el profundo amor que sentía por sus hijos espirituales. Esa noche, alrededor de las 9, el Padre Pío llamó al Padre Pellegrino por el interfono, creando un momento de gran emoción. Cuando Pellegrino entró, encontró al Padre Pío llorando, lo cual era inusual, ya que el monje generalmente era sereno. Después de asegurarse de que todo estaba bien y consolarlo, Pellegrino regresó a su cuarto. Durante esos tranquilos momentos de reflexión, el Padre Pío expresó su deseo de renovar sus votos religiosos. Con gran sinceridad recitó su promesa de vivir en pobreza, santidad y obediencia. Yo, Padre Pío de Pietrelcina, juro y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos, observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores, confirmada por el Papa Honorio. A pesar de que padecía artritis y sufría mucho, aquella noche sucedió algo sorprendente. Hubo un cambio significativo en su necesidad de usar una silla de ruedas. El Padre Pío logró levantarse y caminar rápidamente hasta la veranda sin ayuda. Al llegar allí, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Levantó la mano y encendió la luz por sí mismo. Luego, se concentró en un punto específico del porche, como si pudiera ver más allá de lo visible. Si esta historia te ha gustado, por favor, apóyanos con un me gusta o un super gracias. Agradecemos tu ayuda y no olvides suscribirte para seguir compartiendo más historias increíbles como esta. Más tarde, cuando todo estaba en silencio, el Padre Pío se levantó en la veranda y miró hacia adelante, hacia el lugar donde su cuerpo sería llevado en unas horas. En ese momento, una oleada de enfermedad lo debilitó, impidiéndole mantenerse en pie, por lo que tuvo que regresar a su habitación de inmediato. Su piel se volvió muy pálida, una señal evidente de que sus fuerzas se estaban desvaneciendo rápidamente. Repetía continuamente, «Jesús, María», pero su voz se volvía cada vez más débil. En la pared había una foto de los padres del Padre Pío, y a medida que su malestar empeoraba, llamó su atención. Con voz confusa dijo, «Pero veo 2 madres». Sus palabras quedaron en el aire mientras se desmayaba, debido a un fuerte ataque de asma. La habitación se enfrió mientras luchaba por respirar, y su respiración se hizo más difícil. Un médico llegó rápidamente, le administró una inyección y le proporcionó oxígeno para intentar normalizar su respiración. Sin embargo, mientras el esfuerzo médico se intensificaba, también lo hacía el espiritual. Los capuchinos rezaban en voz alta, «Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma». Sus voces eran serenas, en contraste con el caos que se vivía a su alrededor. El Padre Paolo administró la extremaunción mientras el Padre Pío, plenamente consciente de lo que ocurría a su alrededor, luchaba por respirar, aunque estaba frío y sudoroso. Para darle paz, se le administró una inyección de urgencia directamente en el corazón, ya que su estado indicaba un posible infarto. En sus últimos momentos, la fe del Padre Pío no vaciló. A medida que perdía la capacidad de hablar, sus labios seguían moviéndose en silencio, formando el nombre de Jesús. Sus hermanos espirituales, los capuchinos, lo llamaron, esperando algún signo de reconocimiento. Él abrió los ojos por última vez y los miró con amor, despidiéndose de ellos. El Padre Pío falleció en paz a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, con su rosario en la mano. Unos días antes, el 20 de septiembre, se celebró el 50 aniversario de la recepción de sus estigmas. Fue un día significativo para muchos de sus seguidores,
que viajaron desde lejos para asistir a una misa de alba en su honor. Para ellos fue un día muy importante, pero para el Padre Pío era solo otro día más dedicado a su fe, en el que continuaba haciendo lo que siempre había hecho, servir a los demás y rezar. Esto demuestra que siempre permaneció fiel a su camino espiritual. El 50 aniversario de los estigmas fue celebrado con una misa sencilla y reflexiva en la iglesia, tal como el Padre Pío habría querido. No hubo discursos ni grandes celebraciones. En su lugar, hubo una tranquila conmemoración de fe y devoción. El santuario se llenó de cientos de rosas de un rojo intenso, simbolizando la profunda devoción del Padre Pío a la pasión de Cristo. Estas hermosas rosas fueron también colocadas sobre el crucifijo, donde él recibió los estigmas en 1918, en un emotivo homenaje a los 50 años que vivió con las llagas de Cristo. Los asistentes a la misa se sintieron profundamente conmovidos por las lágrimas de dolor y devoción del Padre Pío, quien no solo participó en la misa, sino que la vivió intensamente con cada uno de sus gestos y expresiones, reviviendo la muerte de Cristo en la cruz. A menudo, las lágrimas le corrían por el rostro y las secaba rápidamente con su pañuelo. Por orden de sus superiores, la misa fue breve, durando solo 30 minutos. Al día siguiente el Padre Pío falleció. Los asistentes a la misa de aniversario y al Congreso Internacional de Grupos de Oración quedaron profundamente conmovidos. Muchos de sus seguidores espirituales sintieron que el final de su vida fue como un regalo de Dios. El Padre Pío llevaba mucho tiempo reflexionando sobre el momento de su muerte. En 1966, le dijo a su sobrina, Pia Forgione Penelli, que no viviría más de 2 años. También le confió a un amigo que moriría a los 81 años, lo cual resultó ser cierto. Estaba plenamente consciente de que su tiempo estaba llegando a su fin. Incluso pidió al padre Honorato Marcus, un colaborador cercano, que regresara pronto de sus vacaciones para que su familia y amigos pudieran estar con él cuando se acercara su muerte. El Padre Pío también tuvo visiones del edificio que se levantaba a su alrededor. Le comentó a su hija espiritual, Josefina Bove, que moriría cuando se completara la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias, aunque él prefería ser enterrado en una tumba sencilla en lugar de una gran cripta. Aunque la nueva iglesia se terminó en 1959, la cripta no estuvo lista hasta mucho tiempo después, lo que añadió un elemento de complejidad a los últimos días de su vida. El Padre Pío falleció 10 horas después de pronunciar sus últimas palabras, dejando tras de sí un legado lleno de misterio. Sin embargo, aún queda por relatar una parte aún más sorprendente de la historia, un relato conmovedor que tuvo lugar en la famosa zona de San Giovanni Rotondo, pocos días antes de la muerte del Padre Pío. Una mujer de Catania, Sicilia, tenía un deseo sencillo pero profundo, ver al Padre Pío y besarle la mano. Debido a la gran cantidad de gente y a su falta de dinero, su sueño parecía inalcanzable. Sin embargo, tras tener un sueño vívido en el que el Padre Pío le decía que debía visitarlo, rápidamente pidió dinero prestado y emprendió el viaje. Su determinación conmovió a un sacerdote amable que le consiguió una breve cita. Cuando el Padre Pío pasó, se detuvo, la miró con ternura y la bendijo de una manera que la hizo llorar. Ella le expresó su gratitud por este inesperado don de gracia. No sabía que esa sería una de las últimas bendiciones del Padre Pío, quien fallecería 15 días después. Al mismo tiempo, la historia de Gino Pien reveló otro asombroso acto de bondad del Padre Pío. Gino, un devoto de Velletri, estaba muy preocupado por la salud de su hija, María Pía, que estaba gravemente enferma, posiblemente con un tumor o peritonitis. Pidió ayuda al Padre Pío a través del Padre Alberto. La respuesta del Padre Pío fue contundente. María Pía no debía ser movida, y si era necesario, debía ser operada de inmediato. Poco después de las oraciones del Padre Pío, María Pía mejoró milagrosamente. Su recuperación fue tan completa que fue dada de alta del hospital inmediatamente. Esto ocurrió un día antes de la muerte del Padre Pío, y es considerado a menudo como su último milagro. Mientras tanto, Marisa Liberati, nacida en Roma e hija espiritual del Padre Pío, disfrutaba recibiendo sus consejos espirituales cada 2 semanas. También deseaba que el Padre Pío fuera quien diera la primera comunión a sus 2 sobrinas. Él le dijo que estaría encantado de hacerlo cuando terminaran su formación religiosa en Roma. Lucía y Ana, sobrinas de Marisa Liberati,
completaron su formación religiosa en San Giovanni Rotondo. Estaban emocionadas por recibir su primera comunión, un paso espiritual muy importante. Aunque sus padres no tenían dudas ni se demoraban, Marisa, inspirada por un sueño, decidió llevar a las niñas inmediatamente al Padre Pío. En su sueño, la voz del Padre Pío era insistente, instándole a actuar rápidamente. En lugar de irse de vacaciones, Marisa escuchó esta llamada y organizó que las niñas fueran a San Giovanni Rotondo vestidas con sus trajes de primera comunión. Aquel triste 22 de septiembre, la iglesia estaba llena de fieles pertenecientes a los grupos de oración mundial del Padre Pío. Era un día espiritualmente significativo, y aunque el Padre Pío estaba débil y enfermo, su presencia fue un gran consuelo para todos los presentes. En una ceremonia profundamente emotiva, él dio la Sagrada Comunión primero a Lucía y luego a Ana. Fue un momento de gran alegría en su vida. Ana Fanoni fue la última persona en recibir la Sagrada Comunión de manos del Padre Pío antes de que él falleciera al día siguiente. A lo largo de su vida, el Padre Pío demostró una fe y una devoción inquebrantables. Siempre tuvo la certeza de que Dios estaba con nosotros y de que todo saldría bien. Enseñaba que la mejor manera de conectar con Dios era a través de la oración y la humildad. A menudo afirmaba que la humildad es la llave que abre el corazón de Dios. Sus enseñanzas subrayaban la importancia de la gracia de la humildad, la virtud de la pureza, y vivir según la voluntad de Dios, especialmente cuando se enfrentaba a grandes desafíos en la vida. El Padre Pío tenía una profunda visión espiritual. Veía la vida como un campo de batalla y cada lucha como un paso hacia la victoria final en el paraíso. Deseaba que sus discípulos mantuvieran la calma y la resignación en los momentos difíciles, confiando siempre en el amor de Jesús para protegerlos. Jesús nunca nos abandonará, solía decir, reforzando la idea de que el sufrimiento en la tierra es insignificante en comparación con la recompensa eterna que les espera en el paraíso. Cuando el tiempo del Padre Pío en la tierra llegó a su fin, sus palabras y acciones continuaron inspirando y guiando a sus hijos espirituales. Dejó un legado de fe que perdurará mucho más allá de su vida. Si esta historia te ha tocado, suscríbete, deja un me gusta o incluso un súper gracias para mostrar tu apoyo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún video.